Remigio Medina y Blanca Flores conducen Pródigos. ¡Comenzamos! Quizás esta canción aún no cantan los cautivos, pero si cantamos más, quizás la cantarán. Quizás nuestro danzar cadenas aún no mueva, pero si danzamos más, las prisiones se abrirán. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos a Pródigos, una tarde más en la que vamos a platicar, en la que vamos a charlar, en la que traemos continuación. El que nos escuchó la vez pasada sabe que estábamos hablando de un tema muy interesante. Pero antes que nada quiero recordarles que queremos que participen, que esto es una charla, que nos importa sus comentarios, sus preguntas o cualquier cosa que tengan ahí para decirnos. Estaremos muy atentos en el 9993 54 69 14. Y si entran a la página de Facebook, ahí hay un link para poder conectarse. Y bueno, vamos a saludar. Buenas tardes, Pastor Remy. Hola, muy buenas tardes, es un placer estar con todos ustedes, un miércoles más de Pródigos, donde sabemos que vamos a traer un tema de mucha edificación, un tema que va a confrontar nuestro día a día, pero sobre todo un tema que va a ponernos a pensar, ¿no? Pensar cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir. Muy bien, hola, y tenemos a una que regresó. Vamos a sacar la túnica, el anillo. Verdaderamente pródiga. Una pródiga. Verdaderamente. ¿Qué onda? Sí, Ana ya Ruth. estamos de regreso. La verdad que yo los extrañaba mucho. Igual tú que nos estás escuchando en casa, los extrañaba mucho, ya extrañaba estar aquí. Saben que ustedes son parte de esto. Acuérdense de mandarnos los mensajes y pues platicar un poco con nosotros esta tarde. Saludos, por cierto, saludos a Wilder, que creen fue mi chofer hoy. Fue mi conductor designado de una marca. De una marca de coche. Transporte. Porque ¿qué crees? ¿Qué creen, Natalita? ¿Qué creen todos? ¿Qué pasó? Haciendo una acción buena. Me choqué. Me recuerda mucho a la historia que vamos a contar hoy. Oye, sí, trae un Por poquito, eso, ¿no? ¿cómo ves, Nat? O sea, haciendo una acción que dices tú, ay, mira, o sea, pero si estaba haciendo algo bueno, no estaba saliendo de fiesta ni nada, estaba haciendo hasta levantándome temprano, que no, saliendo de mi zona de confort. O sea, justamente le decía a mi hermano, me choca porque bien estaría en mi cuarto, en mi clima, acostada. Y nada hubiera pasado. Y nada hubiera pasado, pero saliendo de mi zona de confort, haciendo un favor, o sea, haciendo algo bien, pues me pasa esto. Pero yo creo que en algún programa posterior nos vas a tener que contar Buenas bien cuál fue el noticias. desenlace. Sí. Porque estoy seguro que va a tener un muy buen desenlace. Vamos a Esperemos ver, que ¿cómo así ves, sea. Nat? Pues nada, me da mucho gusto estar otro miércoles más con ustedes. Yo sé que siempre se los digo, pero sí me hace muy feliz. Me llena de emoción seguir platicando acerca de esta historia de José, que todavía le falta mucho ahí por seguir desenvolviéndose, pero el tema que vamos a ver hoy es un tema que sin duda nos va a retar. El guardar nuestra integridad, el guardar pues esa también fidelidad a Dios es algo fuerte y que, pues repito, nos va a retar a todos. Y nada, yo ya quiero empezar, estoy muy emocionada, así que, Vero. Así es, como ya pudieron darse cuenta y como les dije al principio del programa, hoy vamos a continuar con los sueños de grandeza. Y los que no nos han escuchado nunca o los que de alguna manera tienen contacto con una Biblia, saben que vamos a hablar de José. El conocido José el Soñador. En muchas obras de teatro lo caracterizan por su túnica de colores, ¿verdad? Y hablamos un poco acerca de la túnica la semana pasada, pero hoy vamos a continuar con otro capítulo que nos va a llevar a la manera en que José toma esos eventos, Ana Ruth, como el que te pasó a ti, esos eventos que no te esperas, esos de que, pero si yo me porto bien. Chica, yo creo que reprobé.
Pero Porque también eso es parte. Es que los pensamientos vienes y dices, ¡ay! O sea, Claro. eres humano, ¿no? Casi Yo- que dijiste, Dios, ¿qué onda? ¿No? Si me estoy portando, soy tu mejor guerrera, ¿no? Ya no quiero ser, Ya, suéltame. ya no quiero ser tu mejor guerrera. Bueno, Remy, haz lo tuyo. Síguenos contando, síguenos relatando qué más le pasó a José. Como las series, ¿no? ¿Recuerdas aquellas series de que empezaba el siguiente miércoles, empezaba en capítulos anteriores? Ándale, así. En capítulos anteriores. Mire mi túnica de colores. No, no me Cierto. tiren a la cisterna. No, no me vendan, hermanos. ¿Por qué? Ya. O sea, en Listo. capítulos anteriores. El capítulo anterior vimos precisamente el inicio de la historia de José, la túnica de colores, los sueños que tuvo, la forma en la que lo trataban de manera incorrecta a los hermanos, la envidia y bum, 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 y lo meten en una cisterna y termina vendido para con unos ismaelitas Sí. que lo llevan al destino que nos toca hablar hoy. Hoy nos toca hablar de José en la casa de Potifar. Vemos que la historia empieza de que los ismaelitas que lo compraron lo llevan a Egipto y Potifar compra a José. Aquí vale la pena hacer un paréntesis para explicar que Potifar era oficial del faraón de Egipto, capitán de la guardia, o sea, era un egipcio. Incluso aquí hay algunos comentarios que suponen que Potifar era Eunuco. Si no sabes qué es eunuco, agarra tu diccionario. Ay, ¿cómo eres? No te voy a poder explicar mucho qué es un eunuco, pero agarra tu diccionario y sé que vas a abrir los ojos bastante grande después de que lo leas. El caso es de que Ay, ay, ya los dejas en sus Y todos picados de qué Sí, será. ¿qué Diría el será? pastor, www. Sí. Que lo googleen. el caso es de que y aquí empieza esta historia. Y yo sé que voy a parafrasear un poco la historia, pero me gustaría que no sea una historia que yo cuente por completo, sino que vayamos platicando paso a paso, ¿no? Claro. José llega a casa de Potifar comprado como esclavo. O sea, desde aquí nos hace pensar qué clase de función iba a desempeñar José en la casa de Potifar. O sea, José no llega como contratado como el capataz de la hacienda, ni el subgerente, ni el gerente, ni jefe de departamento. Llega dentro de la escala de orden y de autoridad que podría haber en la casa o en la hacienda de este hombre. Él llega en el rango más bajo. Esclavo. No sé, a lo mejor limpiar corrales, no sé, recoger cosas desagradables. Un trabajo, creo yo, deplorable. Sí. Sí. El punto acá importante es, ¿cuál habrá sido la actitud de José llegando a casa de Potifar? Porque a él lo venden como esclavo. ¿Quién sabe cuánto tuvieron que recorrer para de donde estaban llegar a este Egipto? De pronto pasar por ese proceso de la venta de los esclavos, donde los exhiben. Oye, recordemos que Como cuando tianguis, ¿no? Sí. cuando has visto una película y todo, veías que a los esclavos les revisaban la dentadura, los ojos para ver si no estaban anémicos, Enfermos, la fuerza, claro, sí. casi todos los orificios, para ver en qué condiciones se encontraba un esclavo y qué tan útil podía ser. Capaz O sea, que hasta la edad, ¿no? Claro, yo creo que pasó un proceso, un filtro de revisión desagradable. O sea, donde te tratan como un objeto Sí, claro. desagradable para que Potifar pueda adquirirlo. Habrá influido su edad. Era un muchacho joven. Era joven. Era un muchacho joven. José habrá influido su edad. Tal vez un muchacho fuerte, Sí. bien parecido. Pues sí, la Biblia dice que era de buen parecer. Pero él Era llega guapo. en el rango más Galán. bajo. Más bajo. La pregunta aquí, ¿cómo estarías tú en una condición así? O sea, de haber sido el hijo de papá que Con su túnica. con su túnica que le generaba un estatus por encima de los hermanos, Claro. que prácticamente los hermanos trabajaban y él vigilaba, o sea, él solo administraba, por así decirlo, a llegar al rango más bajo. La historia nos cuenta que José halló gracia ante los ojos de Potifar porque Dios estaba con él y José fue un varón próspero en la casa de Potifar. De Potifar. O sea, todo lo que hacía José prosperaba y esto provoca que Potifar abriera los ojos y se fijara fijamente en la vida de José. Pregunta, y abro la mesa para discutir. Ley. ¿Qué vio Potifar? O sea, ¿qué habrá sucedido? A nosotros nos pasa a veces alguna desgracia, como el caso de Ana Ruth, que haciendo una buena obra choca o le chocan y tiene una
pérdida total en el vehículo y de pronto de estar en una condición cómoda, las cosas se vuelven completamente incómodas. O sea, ¿qué es lo más fácil que salga de nosotros? Una actitud buena, mala, Primero te positiva, cuestiona, negativa. Pero además, ¿de qué humor te pones? De mal humor, súper de mal humor. O sea, todo estás de que, ay, o sea, sí. Claro. Intolerante. Entendimos el ¡ay! Sí vino de su corazón. Puntos suspensivos. Yo creo que eso pasa, ¿no? Por lo general tendemos a hacer esto. ¿Por qué? No creo que haya pasado esto en José. No. O sea, en José pasa lo contrario. La única forma que Potifar se haya fijado en un esclavo, o mejor dicho, que José sobresaliera dentro de todos los esclavos, o sea, seguro que Potifar tenía un montón de esclavos. Sí. ¿Qué pudo haber hecho José para sobresalir dentro de todos los esclavos? Que de alguna forma él brillara en medio de todos. Yo creo que era la actitud. Exacto. Tú has escuchado muchas veces que te dicen, oye, pero si tal persona no tiene tanto talento, o mira, esta persona como que no era tan guapa, o sea, hablando en cosas muy triviales, ¿y Sí. qué te dicen? Todo es cuestión de De actitud. la actitud. ¿Me explico? Precisamente el lunes Sí. platicaban en el programa de Vidas de Alto Rendimiento acerca de qué era más importante, entraron en un debate acerca mira. de qué era más importante, si el talento o la actitud, ¿no? claro, yo creo que es una Y fusión. tanto Roger como Jaciel. Uciel. ¿Ah? Uciel, Dije Uciel. Jaciel. Jaciel. Perdón, Uciel. Uciel. Hablaban los dos de que el talento es muy importante, pero el talento sin actitud Claro. será temporal. Sí. Será temporal. La actitud es lo que nos lleva a potencializar el talento, ¿no? Bueno, o podría no ser temporal el talento, pero lo vas a truncar. Claro. O sea, ¿por qué? Porque como no vas a tener una buena actitud, pues la gente tal vez no quiera relacionarse contigo o no quiera Claro. trabajar contigo. O no vas a florecer en aquello para lo que eres bueno. Sí, Simplemente por exactamente. o sea, te boicoteas, ¿no? Exactamente. Boicoteas. Yo sin duda creo, Remy, que algo que José tenía aparte de una muy buena actitud, era como servicial, o sea, siempre se me hace una persona muy amable y yo creo que todo lo que José hacía, lo hacía bien, o sea, siento que en él estaba como esa diligencia o esas ganas de todo lo que él hacía, tal vez hasta haciendo, barriendo o recogiendo lo que sea, lo hacía bien. Y a mí me recuerda a una cita bíblica que tal vez en ese momento él la estaba cumpliendo y iba a venir hasta el Nuevo Testamento, pero es la que dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, que está en Colosenses 3:23. Entonces, él cumplió tal cual esa cita bíblica. O sea, todo lo que él hacía, lo hacía bien y siento que hasta eso lo hacía como para Dios. O sea, lo hacía excelente. O sea, no le importaba el área en la que estuviera. Decía, sí, voy a barrer, voy a ser el mejor barrendero. Ajá, exactamente, Si voy a bañar así me lo cochinos, voy a visualizo. hacer el súper, ¿no? Sí. Claro, o sea, es cuestión, volvemos al punto, actitud. Entonces yo creo que su diligencia, como dijo Nat, y yo me imagino que ya estando, no sé, porque entiendo que ya estaba en la casa de él, ¿no? Por eso, pero yo creo que por eso a veces ha sido, perdón que yo te interrumpa, ha sido muy criticado lo que le llaman el evangelio de la prosperidad, porque dicen que a veces los cristianos o algunos cristianos solemos decir que Dios nos quiere prósperos y demás, pero yo creo que cuando uno tiene la actitud que te produce la relación con Dios, Sí, esa se actitud, nota. esa actitud de darle buena cara a las cosas, todo. de ser diligente, de hacer incluso un poco más allá, de dar la segunda milla, de ir más lejos de tus obligaciones, tratar de ser productivo, no hay manera que no haya prosperidad. Sí o sí Claro. tiene que tener un beneficio. Claro, tendrá que haber prosperidad. Por eso la vida con Dios es una vida próspera. Somos destinados a una vida próspera porque debemos de tener esa actitud de hacerlo todo precisamente como para el Señor. Y yo creo que eso Wow. pasaba con José. Sí. Yo creo que era el primero en levantarse. En lugar de, antes de que entraran a levantar a todos los esclavos, José ya estaba de pie. A lo mejor ya se había bañado, ya estaba listo, ya había hecho el Eso. café. Sí. A lo mejor ya había hecho el café, ya había lavado la cocina, ya había hecho algo de más. Ya había horneado panecillos. Justamente hoy, fíjate qué buena plática porque esto lo aterrizamos, esas historias igual chavos o Sí. chavas que están escuchándonos, no son historias ficticias, son historias reales y eso es para que nos sirva a nosotros y la podemos poner por obra o por práctica en nuestra vida cotidiana. Y justamente eso estaba hablando con mi hermano hoy, con Gerardo.
Ay, que le mando muchos saludos. Y luego cuando nos ponemos a platicar, pues me dice, oye, Ana, ¿cuál es tu situación? ¿Qué esperas de la vida, no? O sea, de los trabajos, ¿cómo ves? Y le decía justamente eso, le digo, es que los trabajos aquí en Mérida, le dije, tal vez no son no son redituables en cuanto a lo paga. económico. Ujú. Y me dijo, y se puso a escucharme, y me dijo, Ana, es que, y yo ya sé que es como algo que te guste, algo que, o sea, vas a hacer lo que te guste, Lo que te gusta. ¿no? Trabajar Y me en lo dijo, que te "No". gusta. Ajá, trabajar en lo que te gusta. Y me dijo, no, Ana, es que no solamente es eso. Y yo así, escuchando. Y me dijo, yo tal vez en mi trabajo no soy el mejor empleado, me dijo, pero yo hago mi trabajo de la mejor manera y de la mejor actitud. Y Claro. yo, como me dijo así, y mi jefe lo ve. Entonces, como mi jefe lo ve, me valora. ¿Y qué valora? Valora el trato que le doy a mis compañeros, valora el trato que le doy a mi trabajo, que ve que me preocupo y me da me da como oportunidades que no a todos le dan. Por ejemplo, mi hermano tiene la oportunidad de que su base esté en Ciudad del Carmen y él tiene la oportunidad de trabajar en su casa aquí en Mérida y no se la da a Wow. cualquiera, solamente se la dio a él por su desempeño en cuanto a su actitud. Y es lo que llamamos comúnmente hallar gracia. Sí. ¿no? Sí. Mira, yo recuerdo mucho cuando me tocó pasantear, cuando entré a un despacho a pasantear, estaba yo estudiando la carrera de Derecho y entro a este despacho. En el despacho habían pasantes mayores que yo que estaban terminando la carrera y yo obviamente yo llego como el novato, como el más chico. Tercer año, ¿no? Claro, tercer Sí. año de carrera, empezando, ¿no? El tercer Sí, año de carrera. empezando. Y yo recuerdo que yo creo que ha sido por gracia de Dios, Sí. me dio la capacidad de darme cuenta que en ese lugar lo importante era hacerse indispensable. O sea, cuando tú te haces indispensable, obviamente estás poniendo un reflector encima de ti. Sí. Pero hacerse indispensable no es decir yo soy el más inteligente, yo soy el que más sé, no. Uy, no. Hacerse indispensable es el que llega antes y el que se va de último. Wow. El que da más allá de lo que te están exigiendo. La milla extra. Yo me empecé a percatar, Das tus recursos me incluso. empecé a darme cuenta que los pasantes que estaban en quinto año de carrera, dando las 2 de la tarde, Vámonos. Bye. vámonos, se iban a la escuela. Y yo me di cuenta que eso era lo que hacían todos y había que hacer un poco más allá. Entonces yo me quedaba hasta las 3. Me di cuenta que el abogado trabajaba empezaba a trabajar a las 9 de la noche. O sea, él trabajaba de noche se sentaba a escribir. Cuando me doy cuenta de esto, me di cuenta que nadie podía ver lo que él hacía, que era donde estaba la verdadera enseñanza. Entonces empecé a ir a la escuela, salir de las 9 a la escuela y regresar al despacho. Y ya no lo veía yo. Claro, pero La regresaba pagué yo yo. al despacho para sentarme con Aprender, él. sí. Y yo me Wow, sentaba a sí, verlo aprender. escribir. Me sentaba yo a verlo. Es que esa era la parte productiva, verlo escribir, verlo pensar, verlo analizar las cosas. Ahí era donde realmente estaba aprendiendo. Pero ¿eso qué significaba? ¿Alguien me estaba pagando por eso? No. ¿Iba yo a recibir un beneficio en ese momento? No. El beneficio siempre iba a ser posterior, pero es cuando te haces esencial, cuando te haces indispensable. Y llegó un momento que el abogado empezó a poner sus ojos en mí Claro. para ciertas cosas de confianza. Wow. O sea, empezó a decirme, atendía a un cliente y me decía, me dejaba quedarme adentro. Entonces, Wow. eso era importante, porque además este hombre era un hombre maravilloso. Sí, O sea, brillante. la verdad, yo Sí. siempre he estado muy agradecido con él, porque así eran las 11, 12 de la noche y él estaba escribiendo un amparo que ya llevaba 20 hojas y yo tenía una duda, detenía todo. Y te la resolví. Y no solamente me la resolvía, me bajaba libros y me Wow. leía Sí. y me explicaba. Él quería enseñar y lo hacía muy bien, ¿no? Pero únicamente iba a enseñar al que estaba dispuesto a estar. Claro. Y ahí es donde está la diferencia. Yo creo que José era Sí. era un hombre, era un joven disciplinado y era un joven que esto es lo que creo que a mí me queda muy claro, que sabía que ese lugar no iba a ser su casa. Ay, ayer hablábamos aquí en Chisme Santo, ¿verdad? En la iglesia tenemos el grupo de mujeres, ¿no? De los martes entre amigas. Y nos hablaron de eso, de que esta no es nuestra patria. Sí. Y yo les decía, pues sí, hay que tener actitud mochilera, ¿no? Claro. O sea, no echar raíz mucho por acá porque aquí no es el Es de punto paso. Sí, es de paso. No, Ahorita no que- era su casa, pero sabía que Dios podía bendecirlo. Claro, ahí, Ahí. claro, pero Sí. precisamente por eso sabes que Dios está contigo y sabes que esto es temporal. Sí. Estoy de paso para llegar a mi destino, de modo tal que aquí tendré la mejor actitud aunque no me guste. Así es. Oye, Eso, La pregunta es, eso ¿tú crees que José estaba diciendo, wow, qué padre, soy un esclavo en No. casa de un Qué egipcio? nice.
que el sueño de mi vida, ser un esclavo en casa de Potifar. Claro que no. No, y como dice Vero, después de la vida que él había tenido. Claro, era Él Junior. sintió la diferencia. Sí. Ahorita precisamente llevaba yo a mi hija entraba hoy de guardia en un hospital, está en su internado, y hoy me decía, es que me siento desganada, es que hoy nos aumentaron tal cosa y las cosas están así, se ponen difíciles y no me siento. Y le contaba yo precisamente lo que íbamos a hablar. Le dije, hoy vamos a hablar de José. Y José sabía, le dije, que donde estaba allá en casa de Potifar era un lugar temporal, que él no se iba a quedar ahí. Y le dije, así como tú, Ay, tú mira. estás ahorita aquí en tu Sí. internado, pero no te vas a quedar aquí, por desagradable que sea, pon una buena cara, haz las cosas bien y tu pasar por acá será más leve, como el Ay, paso sí. de Oye, de pero a José. fin de cuentas, por lo que dices, estoy cayendo en cuenta de esas cosas tan simples y que nos Sí, han caído tan sí. gordas en la vida. ¿Qué te dice tu mamá? Acomídete, ¿no? Ay, díganme si no lo detestaba, ¿no? Ayuda, cuando Ah, llegues sí. a un lugar, lava tu plato, ¿no? O sea, como no dar lata. Y además de no dar lata, no era Hacer. suficiente, era además Sí, ve haz qué más. puedes hacer cuando vas a un lugar en el que, dicho sea de paso, como dijo Remy, no es tu casa, ¿no? Es que lo que le estaba pasando a José no era su casa, entonces es como que él entendió que Dios le decía, mijito, acomídase, ¿no? Haga algo, ¿no? O sea, lave su plato, haga más de lo que le piden o Claro. incluso si no se lo piden. Claro, porque fue la única forma que resaltó entre todos los demás Claro. esclavos. Y mira que Dios es tan bueno porque aún sin siquiera José estar buscando, ¿no?, un puesto mayor del que tenía, o sea, Dios, ¿cómo es que te da más de lo que tú puedes Ay, a veces sí. pensar o querer o siquiera estar buscando, ¿no? Cuando estés haciendo las cosas bien, cuando estás buscando agradarle a Él, cuando estás permaneciendo fiel a Dios, Dios, ¿qué hizo? Hizo que Potifar pusiera la mirada en José, obviamente por todo el contexto, ¿no? Por su buena actitud y demás, pero Potifar se da cuenta que José no era un hombre cualquiera. Y Exacto. aparte de todo eso, siendo egipcio, que los egipcios adoraban a dioses, ¿no? Ujú. Él reconoce que Jehová estaba con con José. Ay. Entonces a mí me impacta porque digo, wow, o sea, cómo Potifar, a pesar de que tenía tantos dioses, hace ese Reconoce. reconocimiento y dice, bueno, o sea, Jehová está con él y lo voy a poner, ¿no? O sea, como que de hambre. En un lugar mejor. Exactamente, Sí, y en como un lugar vemos mejor ahí en mi clarito, casa. Nat, se cumple porque tú dices, Dios hace más allá. ¿Qué pasa cuando buscas primeramente el reino de sí. Dios? O sea, y su justicia, ¿qué pasa? La añadidura. Claro. Bueno, pero venga. En Proverbios 13 también dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. O sea, es eso, ser diligente. José se propuso ser diligente. O sea, no podemos decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, si somos flojos. Así es. Si O sea, tenemos así es, malas pródigos. actitudes. Hay Y que yo he visto chambearle. chavos que no les gusta ir a la escuela, que tienen mala actitud ante la escuela, que tienen mala El actitud trabajo. en las actividades de casa, en cosas sí. sencillas. Saca la basura, limpia tu cuarto. El coche. Y pueden Ve tener a tu mala deporte. actitud, ve a tu deporte, y pueden tener mala actitud. Y eso lo único que va a acarrear es desgracia. Si tú tienes la actitud correcta, lo que te va a provocar siempre es hallar gracia, vas a sobresalir. Y eso fue lo que pasó con José, al grado de que Potifar se empieza a fijar en él. O sea, esa actitud constante, a lo mejor el primer día le habrá llamado la atención a Potifar. ¿Qué le pasa a este que se levantó antes que todos, que está trabajando? A lo mejor no lo vio el primer día él, a lo mejor lo vio hasta 2 semanas o hasta el mes, y poco a poco se empezó a dar cuenta que habían actitudes repetitivas en José. O sea, esa diligencia, esa buena actitud. A lo mejor él saludaba a todos. A lo mejor siempre estaba con una sonrisa, dando los buenos días. Y Remy, seguramente al ver esas actitudes, primero como que habrá dicho, mira, me tocó uno, qué rifado, ¿no? O sea, me tocó uno bueno. Pero no solo es eso, yo creo que eventualmente, con el paso de los días, empezó a ver que, precisamente como tú dices, ay, hola, Ana Ruth, buenos días. Ay, mira, sí sabe quién soy, ¿no? O sea, no soy un número más, no soy un empleado más. Y de alguna manera eso hacía que tal vez las personas que trabajaban para él rindieran, y yo creo que ahí es donde empezó a ver monetizado, ¿no? O empezó a ver ¿cómo se dice? Las ganancias Claro. extras de lo que siempre habría tenido. Claro, porque se empezó a dar cuenta Potifar que lo que hacía José prosperaba. Exacto. O sea, todo lo que hacía José prosperaba.
Y es que es eso, Dios siempre va a apoyar la mano diligente. Sí. O sea, al que es diligente, Dios lo va a apoyar. Al que trabaja, Dios le va a hacer ganar. Eso es porque es parte de las leyes de Dios. Entonces, al que siembra, cosecha. O sea, Sí. Claro, pero ¿qué? O sea, a mí, ay, perdón, lo que no me gustaría es que a lo mejor enviáramos un mensaje que, porque sí está la mano de Dios con nosotros, pero no quiere decir que no nos van a pasar de repente, ¿no? Cosas. Sí. es que fíjate. Cosas adversas, porque le voy a decir, al que obra bien, le va bien. No, es que siempre. el puro ambiente, ¿no? De con lo que José estamos era- hablando, o sea, Sí. Era estamos difícil. hablando de que estaba como esclavo. Sí, Él no. no dejó de ser esclavo nunca. En esa casa él era Exacto. un esclavo. ¿Cuál fue la diferencia? Que era un esclavo que lo trataban como si no lo fuera. Claro. Ahí Ajá. llegó, pero Claro, siempre fue claro. esclavo. Claro. Sus circunstancias eran adversas. Fue a causa de su diligencia, de su trabajo, del esfuerzo que él manifestaba, que haya gracia ante los ojos de Potifar, y Potifar le empieza a dar mayor cargo. Mayor cargo. Sí. ¿No? Hasta que llegó un momento que lo pone por encima de todo, porque vio que era una persona confiable. Exacto. O sea, José se había ganado el derecho de ser respetado, pero todo eso fue gracias a Dios. Y aún en la condición que estaba. Exactamente. Ujú. O sea, a veces van a pasar cosas que no nos esperamos, a veces va a haber situaciones que dices, pero ¿por qué? Sin embargo, Dios se va a manifestar aún en esos Sí, lugares. y es lo que comentaba Anita con su hermano, ¿no? El ejemplo de que cómo es que nosotros, pues luego podemos ser luz en un trabajo, o en un lugar en el que estamos, y Dios puede bendecir ese lugar a raíz de nosotros. Entonces me encanta porque a mí incluso me recuerda a la historia de Obed-Edom cuando tenía en su Claro. casa el El arca de arca, Dios, y ajá. cómo su casa fue prosperada, bendecida, porque la presencia de Dios estaba en ahí. ese lugar. O sea, cuando nosotros vamos a un lugar y hacemos las cosas de buena manera y siempre en nuestra mente está, como dice Vero, primeramente buscar el reino de Dios, ahí Dios puede prosperar porque la presencia de Dios va a estar en ese O lugar. sea que nuestros jefes deben de ver la diferencia que Jesús hace en nuestra vida. Que les conviene Conforma. contratar a los pródigos. Sí, claro. Sí, esa actitud. Órale. De verdad, yo creo que alguna vez lo dije, creo que Un tip. en algún un domingo en la iglesia. Yo creo que las empresas deberían estar haciendo cola en las iglesias para contratar gente. Ahorita fíjate que estamos hablando, imagínate que alguien estaba haciendo muchos movimientos en el teléfono y hay personas que te contestan amablemente y hay otras que realmente Sí. no. Imagínate si todas fueran tan amables, Claro. ¿Qué mundo sería? ¿qué mundo sería Sí, este? Pero efectivamente. obviamente yo creo que Nat dijo un punto que es clave. José lograba lo que lograba, hacía lo que hacía, porque Dios estaba con Sí. él. Sí. Ujú. Y esa frase de que Dios estaba con él no es otra cosa más que había una relación. Así Sí. O sea, es. yo creo que José no era nada más me levanto temprano a trabajar como loco. O sea, ¿no? era recíproco. Claro, José tenía satisfacción en el alma, Claro. porque la única forma que puedas tener una actitud frente a circunstancias adversas, imagínate, su primer día llegando como esclavo a un lugar donde a lo mejor no lo trataron bien. Yo no creo que a los esclavos le decían, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a ¿Cafecito o casa de agua? Potifar, mira, te vamos a mostrar tus aposentos. No, yo creo que los maltrataban, los empujaban, los Pues nací tiraban. bañando a O sea, cubetazos. a lo mejor los Sí, bañaron como a animalitos, cubetazos. O sea, no era un trato cordial. No. O sea, sus circunstancias eran completamente adversas. ¿Cómo poder, ante circunstancias tan adversas, Tan feas. tener una buena actitud? Uy, Es muy Solamente difícil. caminando de difícil. la mano de Dios. O sea, ahora sí que el secreto del éxito de José fue Dios. Y Completamente. sin duda alguna, yo creo que hay una parte de la palabra que Jesús le enseña a sus discípulos muchos años después, y está en Mateo 25-21, que dice, su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Yo creo que eso se cumplió en la vida de Sí. José. José fue fiel en lo poco, a lo mejor empezó cuidando, no sé, puercos o cualquier cosa y Sí. terminó gobernando toda la casa. Absolutamente todo lo pusieron en sus manos. Cuando Sí. Potifar se da cuenta de que Dios está con él, de que todo lo que él tocaba y todo lo que él hacía prosperaba, obviamente eso levantó a José en un lugar de autoridad. muy bien, pero vamos a seguir con esto después de una pequeña pausa. Venga. Volvemos. Aún no cantan los cautivos, pero si cantamos más, quizás la cantarán. Vamos a un corte. En un momento continuamos con Pródigos.
Quizás esta canción aún no canten los cautivos, pero si cantamos más, quizás la cantarán. Quizás nuestro danzar cadenas aún no mueva, pero si danzamos más, las prisiones se Y estamos de vuelta. Aquí ya se estaba armando la discusión, amigos. Tuve que calmar a la gente. Tuve que calmar a los pródigos, que qué va a decir, qué no van a decir, porque viene la parte... Viene la escena, ya saben, como estas series ahorita, que no hay ni una santa. Ah, sí. Viene la escena así difícil de esta historia. Viene la escena donde la adelantas. Bien. Mira, pero antes de que lleguemos a esa escena, entendamos por qué llegamos hasta la escena. Ok. El esclavo, que tal vez empezó trabajando en el campo, en los corrales, Afuera. conforme fue hallando gracia y fue subiendo de nivel, llega un momento que Potifar lo pone por encima de toda su casa y lo pone dentro de su casa. O sea, para José, aún como esclavo, ya podía entrar a la casa. Privilegio. ¿Ok? Ya tenía acceso. Eso provoca que la mujer de Potifar pusiera también los ojos Y en aquí José. entra escena Doña Poti, porque Aquí la entra. palabra no dice su nombre. Nos dice su nombre, vamos a llamarle Doña Poti. Ujú. Ella pone los ojos en José. La Biblia nos habla de que era José un joven de hermosa apariencia, ¿no? Sí, era o sea, guapo. era guapetón el José, pero además guapetón, diligente, y que haya ascendido tan pronto. Yo seguro que Potifar llegaba a comer y conversaba con Doña Poti y le decía, no, es que José hizo esto y qué buen muchacho es José. Yo creo que medio Potifar le metió entre los ojos a Doña Poti, a José, Lo promovió. porque hablaba también de él, al grado de que dice la palabra que él no tenía de qué preocuparse más de lo que iba a comer. Sí. Ah, sí. O sea, él ya no tenía preocupaciones. A lo mejor Doña Poti veía a Potifar más relajado, Sí, le más decía, "¿Qué hay de tranquilo, comer con hoy, menos chica?" estrés, con menos broncas. Y él, estando tan cómodo, hablando muy bien de José. Y José por eso puede llegar hasta la casa, porque se empieza a volver un hombre de confianza para Potifar. Ay, doña Potifar, más que el marido era eunuco. Abrió los ojos. Sí, claro, yo creo que ese fue el problema. Sí. Que Potifar, doña Potifar, Doña Poti. la señora de Potifar, abre los ojos y empieza a mirar a José con malos ojos. Y ahí ¿no? es donde cuenta la leyenda, ¿no? ¿Qué decías, Nat? ¿Fuiste tú? Fue en la junta que tuvimos, Nat, Ana, de cuánto tiempo lo provocó. ¿No? Así, como 11 años. ¿Quién fue? Alguien dio un 11 dato años. ahí que se calcula, ¿verdad? Sí, No sí, está en la sí. Biblia, pero Se decíamos de que, ¿cómo fue? Bueno, es que esa parte creo que no la has dicho, ¿no? Que ella Claro, es que le dice, tiró el can. en la historia vemos que ella pone los ojos con José, Ajá. pero no le coqueteaba y de que le movía el cabello y No le sonreía. sabes, Remy, no, no estabas ahí. Ella fue directa. Como buena sugar mommy. Ella fue directa. Ella le dijo, duerme conmigo. Dios. Y no era la siesta. Ay, Dios. No era la siesta precisamente, ella fue directa. Ella le dijo, duerme conmigo. Y desde ahí Tentación. empezó a asediar a este pobre Ay, muchacho. acoso. Duerme conmigo y duerme conmigo. Y él le decía que no. Él le decía, no, porque tu esposo de nada se preocupa conmigo. O sea, todo lo que hay en esta casa lo ha puesto en mi mano. Lo único que me ha reservado es a Eres ti. tú, claro. No puedo hacer esto de ninguna manera. ¿Cómo? Pero ahí viene la frase maravillosa de José. Cuando José le dice, ¿cómo podría yo hacer este gran mal y pecaría contra Dios? Ándale. ¿Te das cuenta? No José no contra- dijo contra pecaría Potifar, mi amo. contra Potifar. Porque él decía, no puedo yo hacer esto. Me ha ido tan bien, me han puesto en un lugar tan bueno, estoy cómodo, estoy súper padre. No puedo hacer esto. Todos podríamos pensar, decir, ha sido Potifar tan bueno conmigo que cómo le voy a hacer esto. No. Él sabía que incluso lo que estaba viviendo no era producto de simplemente de que a Potifar le cayó bien, de que a Potifar le convenía, era producto de la gracia provocada por Dios sobre su vida. Él sabía que Dios estaba con él y le había permitido que aún, es cuando oímos a veces de que Dios es el que nos ayuda a hacer luz en medio de tinieblas. Así es. Y es eso lo que pasó con José. Dios lo hace brillar en medio de la oscuridad y le da favor y gracia de parte de los egipcios. De modo tal que a José lo que le preocupaba realmente
era no fallarle a Dios. Claro, y siempre leemos y no sabemos, platicamos mucho eso, que no sabemos qué tiempos, ¿no? Pasaron entre una cosa y otra. O, ay, bueno, a la primera cayó, ¿no? Y ahí es cuando tienen el dato, ¿no? Sí. Que aparte te dice que fue un tiempo Claro. en el que ella fue una y otra vez. O sea, la tentación estaba a la puerta de José cada mañana. Claro, decía, la palabra dice claramente, hablando ella a José cada día. ¿Y de dónde Todos sacaron Cada los que día días. por 11 años. por 11 años Todos creen ahí los algún días. estudioso? Todos los días les decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate Uy, conmigo. qué Y fuerte. yo creo que esta mujer se obsesionó con José, Sí. porque urdió un plan. O sea, tejió un plan. Bueno, se cansó Remy ¿Cómo que se cansó? de estar ahí, ¿no? Y ver Pues que sí, no. pero por que eso no dijo, prosperaba no la pasa cosa. nada y vamos a hacerlo. O sea, el Entonces, otro no corresponde. claro, ¿Y qué ella pasó? prepara las cosas, ¿no? Y un día que José entra a la casa para hacer sus labores como todos los días, de pronto no hay servidumbre en casa. Tan, Doña tan, Poti tan, está tan. sola, con un negligé. Eso es chisme Con mío. el baby doll. Ese es chisme mío. No es cierto, no es cierto. Ese ya se El lo imagino. desayuno. Ya está pecando, Pastor Remy. No, no es cierto. El desayuno. Vengo por mi desayuno, por mi pan tostado. No, no es cierto, no es cierto. Qué horror. Perdón, pródigos, pero aquí se le pone emoción al asunto. Bueno, es que la verdad nadie ha dicho Como que cualquier serie de plataforma Claro. que hay ahí no en tenemos, sus por qué teles. no tenemos por qué ser aburridos ni nada por el estilo, porque además no ¿Seguro que eso pasó? no perdemos la Sí. humanidad, entendemos que somos humanos. Claro. Y esta mujer prepara todo precisamente para estar a solas con José, y ya que lo encuentra ahí, dice que lo agarra y lo toma por la ropa. ¿Dónde? Y le dice, ahora sí, chiquitín, Sí, de esta no te escapas. de esta no te escapas, Ahora duerme verás. conmigo. Y obviamente José, yo no sé cómo habrá sucedido, pero dicen que ella se quedó con la ropa de José en las manos. Pues seguro que dijo así. Se aferró. Se fue para abajo. Yo Sí, creo que se él fue dijo, salvando. me estás En tomando ya". escurridizo, ¿no? A lo mejor se salió solo con el calzoncillo o en cuero. ¿Cómo se habrá salido? Sí, no sé qué tanta ropa usaban en ese Pues, entonces. Pero se sale y le Sí. deja Le su deja ropa la en las ropa. manos. Sí. Creemos como en las películas, ¿no? Una túnica, Una ¿no? túnica. Claro. Una batita. Se algo aferró de como arriba. yo debo de aferrarme a la dieta. Ándale. Sí, Fuerte. así de fuerte. Pero Fuertemente. él, esta creo yo que es la parte más a que a mí me pega mucho. Remigio tiene ahí su sospecha. No, ya no Sí. la tengo. La tuve en algún tiempo. Tuvo su sospecha. Yo que a en lo algún mejor momento que a lo pensé, mejor dije, estuvo a punto de caer. a lo mejor dijo, y levantó las manitas, ¿no? Para que le quiten la túnica. Pero no, o sea, No. creo que la muestra es que él sale huyendo. Sí. es Él correcto. sale huyendo. Y ahí creo que otra vez abro la mesa para debate, porque creo que este es el punto bueno. Hoy por hoy, los jóvenes no huyen de la tentación. Coquetean con ella, juegan con ella, y eso provoca que muchas de las veces Pero caigan. Nada. Pero imagínate, además, José tenía todo en la mesa de la tentación, Sí. ¿no? Tenía poder, tenía autoridad. O sea, ya era el jefazo, ¿no? De los empleados, ¿no? De la servidumbre, de no sé cómo haya sido esa organización. Pero tenía poder y pudo además haber tenido el placer, ¿no? A la orden del día. Claro, o sea, yo no sé qué edad tendría Potifar, pero a lo mejor pudo haber pensado, bueno, yo me enredo con Doña Poti y a lo mejor Potifar se muere y me vuelvo el señor de la casa. Y a lo mejor yo me quedo aquí por El siempre patrón. y yo simplemente puedo ocupar un lugar que no tengo Ay, ahorita. Y ahí va a entrar un tema muy interesante ahorita, ¿no? Lo que estamos viviendo. O sea, tú dijiste ahorita, y se los preguntamos a ustedes, amados pródigos, ¿ustedes la brincarían? Eso es lo que iba a decir. O sea, como cada joven diría, ¿tú qué harías, no? O sea, Ujú. ¿qué hubieras hecho, no? Porque justamente eso es lo que nos pone luego Satanás en la mente. Claro. O sea, de decir, ¿sabes qué? Esto solamente tú lo estás pasando y nadie te va a comprender y caes, ¿no? Pero por eso tenemos una cita bíblica que está en Primera de Corintios A 10, ver, 13, que dice, venga, el ustedes antídoto. no han pasado por ninguna tentación que a otros hayan tenido y pueden confiar ¿en quién? En Dios, Ujú. pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerla y así podrán resistirla. O sea, está la tentación ahí, estaba Ahí va a Doña estar Poti, siempre. a lo mejor con Baby Doll o sin él, pero José tenía sus piernitas, Y vámonos. ¿no? O sea, joven, pródigo que me escuchas, tienes los tenis, tienes los pies,
corre. Huye. Pero además yo Corre. creo que José tenía muy en claro que esa huida Ah, le iba a güey, costar la también. chamba. Sí. Sí, claro. Porque El obviamente desprecio. doña Poti pudo haber sido tal vez una ¿Qué? clandestina amante Ujú. y que las cosas no hubieran salido a la luz y todo no hubiera pasado nada. Pero cuando él la rechaza se vuelve en una acérrima enemiga. Wow. Sí, claro. O sea, cuando él le dice no quiero nada contigo, ella se convierte en su enemiga. Sí. O sea, él la desprecia. Y ahí es donde las cosas cambian. Ella entonces, la ropa con la que se quedó en las manos le sirvió para acusarlo a él de haber intentado abusar de ella. Y ahí todo lo que estaba viviendo él en casa de Potifar se viene para abajo. Todos los Y esto es privilegios. simpático, porque fíjate, Dios lo tenía en una zona de confort en casa con los hermanos y de pronto lo mete en una turbulencia que yo creo que hace crecer a José, lo hace ser diligente, lo hace ser esforzado Trabajador. a pesar de las circunstancias, y llega un momento que ya en casa de Potifar vuelve a tener una zona de confort. Cuando ya está por encima de todo, cuando todo está bajo sus manos, yo creo que ya estaba cómodo. Y de pronto, brum, otra vez la turbulencia para llevarlo a otra zona completamente desagradable. Porque cuando esta mujer se queda con la ropa en las manos, empieza a gritar ella. Ella empieza a gritar como una mujer ofendida que han Claro, tratado de que abusar de anden. ella y le grita y a los criados y además de que este hombre hebreo ha venido a ofendernos y ha tratado de abusar de mí. Obviamente ella ni tarda ni perezosa estaba esperando que llegara Potifar para hacer lo mismo, acusar de la misma manera a José. Y conocemos la historia. Potifar se enoja, Lo cree. agarra a José y lo mete a la cárcel. Ay, ¿cómo es? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Y yo creo que esto es un José tema. podría decir, ¿qué más sigue? O sea, viene de peor en peor Claro. en peor. en vez de- Muchos O sea, hubieran parece dicho, haber mejorado dentro de su condición. muchos hubieran dicho, a lo mejor caer en la tentación le hubiera provocado Hubiera a José valido más. no sufrir las penurias de una cárcel. Fíjate que yo escuchaba que un pastor decía que qué fuerte porque José había estado rodeado de malos ejemplos. Y él decía que desde la inmoralidad de los egipcios hasta las actitudes de sus hermanos, Sí. y en ese momento lo que estaba viviendo con la esposa de su amo, ¿no? Y ante todos esos ambientes, o sea, era muy admirable la resistencia que José había tenido por esos malos ejemplos que él estuvo observando y aún así él no cayó en la tentación. Algo que también yo quiero comentar es que, como decía la pastora Vero hace un momento, o sea, de la mano del éxito no siempre van a venir cosas buenas o todo va a estar Exacto. bien, sino que el diablo no le va a gustar, o sea, y siempre está ahí a la puerta, dice que él está buscando nada más hurtar, o sea, robar, matar y destruir, ¿no? Como león rugiente. Exactamente, anda como león rugiente. Y yo creo que si algo pasaba en José era, justo iba a leer Primera de Corintios, pero yo 10:12, que dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Uy. O sea, él estaba firme, pero ante una tentación tan semejante, porque el diablo no usó la inteligencia de José, sus aptitudes, su buena actitud, ni demás, sino utilizó su físico, que él era Exacto. alguien muy guapo. Y eso fue lo que él dijo, bueno, pues aquí vamos a ver, ¿no? A ver qué si la pasa. brinca. Y le pone a Doña Poti, pero es impresionante la resistencia y la integridad que él en todo tiempo guardó y no cayó en eso. Ay, qué Y mira, fuerte. tristemente la religiosidad nos ha vuelto en muchas de las ocasiones en las iglesias personas que creen que el pecado existe cuando es descubierto. Sí. O sea que mientras nadie lo sabe, No es pecado. mientras sigue siendo algo oculto, puede incluso la gente a veces deleitarse en él. Y creo que el valor de lo que hace José y lo que nos enseña es, uno, la conciencia de que Dios siempre está con nosotros y de que nada está oculto delante de los ojos Sí. de Dios. Él sabía que aunque la esposa de Potifar no se lo contara a nadie, aun cuando él acostándose con ella, nadie se hubiera enterado y él hubiera seguido perfectamente teniendo una buena relación con Potifar, la situación ya estaría corrompida por completo porque Sí. Dios ya lo vio. Y es que Remy, no había nadie en la casa, o sea, era el escenario perfecto para hacerlo. Pero La como bien aventura. acabas de decir, ¿qué hacemos cuando nadie nos ve? Yo O sea, creo que él conocía bien a Dios, ¿no? O sea, como decía Remy. Y ahí voy a citar a Eso lo un salvó. escritor que se llama, Sí. ¿cómo se llama? Charles Spurgeon. Que dice, cuando yo consideraba a Dios como un tirano,
Pensé que pecar era poco, pero cuando yo sabía que era mi padre, luego me lamentaba de todo lo que podría haber pateado. Cuando pensaba que Dios era difícil, me resultó fácil pecar, pero cuando supe que Dios era tan bueno, tan lleno de compasión, me golpeé el pecho al pensar que yo me había rebelado contra aquel que solo me amaba tanto y buscaba Wow. solo mi bien. Entonces ¿Cómo lo llaman a él? ¿Príncipe qué? De los predicadores. eso es lo Sí. que sabía José. Ay, Y creo que lo tenía muy tenía claro. Eso sí, la me pega muy certeza duro quién era. porque cuando hablamos del temor de Dios, Ay, ve cómo está mi corazón. cuando hablamos del temor de Dios, es fácil que este temor sea entendido como alguien muy grande que nos puede castigar de una manera muy horrible y le tengo Atemorizante. miedo. Sí. Pero a al que le tengo miedo soy capaz de hacer cosas a sus espaldas. Voy a hacer cosas a sus espaldas porque lo que le tengo es miedo. Pero hablando del temor de Dios, que es reverencia, Respeto. es cuando nuestro temor no es que Él se manifieste como un juez castigador, sino que aquel amoroso Padre pueda Sí. estar distante de mí a causa de mi rebelión. Sí. Que eso fue lo que dijo Sí. Spurgeon. O sea, cuando me doy cuenta de cuánto me ama, digo, no puedo yo hacerle esto a él. Wow. Difícil desobedecer. José se dio cuenta. Entendía Yo merecía ahorita ser un esclavo, estar guardado en una mazmorra y simplemente haciendo trabajos difíciles. Pero tú, Dios, me has dado diligencia, Sí. esfuerzo y Gracias. hallar gracia ante los ojos de Potifar. Me pones en un lugar cómodo, me haces No tener te voy una a cama fallar. caliente, una comida Comida. buena, me haces estar en paz. ¿Cómo puedo yo pecar en contra tuya? Sí. Después de lo que tú me has dado, a pesar de mis adversidades, ¿cómo te puedo fallar? No. Y con eso me recuerda a otra cita bíblica A ver, que está Venga. en Santiago 1:12 y dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Hay Y te voy a premio. leer lo que sigue porque está muy bueno. Dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Dice, luego el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado una vez consumado da luz a la muerte. Uy, Qué fuerte, ¿no? Mira, yo creo qué que... hermoso lo del galardón, ¿no? De la Sí. corona. Claro, o sea... Ay, faltó este Nat. ¿Cuál? A ver, ¿El que rosa? Sí. Dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Wow. Busca la justicia, el amor y la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Las Esa es la compañías de Leán. Segunda de Timoteo 2, Sí, es el de 22. ninguno tenga un poco Tu tu juventud. Eso juventud. estaba pensando Sí. justo. Ujú. Sí. O sea, yo creo que José es un ejemplo tanto para jóvenes como para grandes, ¿no? Tenemos que tener ese ejemplo de que cuando tomamos la decisión de seguir a Dios, hay que seguirlo con todo. A veces algunos amigos que han hablado conmigo me han dicho, pero qué difícil y siempre mi consejo ha sido aquí, uno va con todas las canicas. O sea, uno pone todas las canicas y confías y crees en Dios y vas con todo. Y eso va a provocar necesariamente que tu vida sea lo más íntegra posible. O sea, hay que esforzarnos hasta el último momento para mantenernos gratos delante de la presencia de Dios. Sí. Aunque las circunstancias se vuelvan más adversas. José se mantuvo, resistió la tentación. Todos decimos, wow, salió en victoria. Ya, de esto seguro al cielo. Hizo un favor, No, Ana. Hizo un favor. Y se va a la cárcel. pareciera que el proceso de aprendizaje de José se Aún. incrementaba. Porque hace esto y no ves allá un juicio, la oportunidad de defenderse, lo hiciste, no lo hiciste, sí, ¿por qué No te está la atreviste a escena de la hacerlo? gritería, O sea, ¿no? ahí La vemos aclaradera. inmediatamente que Potifar no hizo averiguaciones, no hizo nada y Vámonos a simplemente la cárcel. determinó. Y la determinación fue vámonos a la cárcel. No le recuerdo una historia ¿Cuál? al que no hizo nada y los crucificaron. Ay, sí. Bueno, es que eso ¿Sabes? leíamos, ¿no? Que José es una figura Sí. de Jesús. A mí como va empeorando su situación, me recuerda a Job. Sí. O sea, tócale tal cosa, tócale la economía, pero no le toques la Sí. vida. Y ahí voy. Chicos, tenemos ver. un mensaje por acá A ver. y nos dice, hola a todos, escuchando, me vino a la mente el versículo, el corazón alegre hermosea el rostro. Y pensando igual que decían que era de buen parecer, tomando en cuenta todo lo que pasaba, tendría una forma de distinguirse.
Ándale. Muchas gracias por sus mensajes. Ay, gracias. Pródigos. Oye, pero vamos a aterrizar un poco ahorita. Piensa, y sobre todo los pródigos, porque tú dices, bueno, ya el pastor Remy lo dice muy fácil porque ya está viejo. Ya tiene claro que Dios y eso, pero cuando uno es joven, cuando soy el favorito del jefe, cuando además ya me sueltan la tarjeta, el coche, ¿no? De una empresa, vamos a pensar, ¿no? Un trabajo, una escuela, un lugar. Y además, ¿no? Se te presenta ahí la dama. ¿Cómo? O el damo. O el damo, ¿verdad? O sea, ¿cómo está hoy la tentación? Y Natalia dijo ahorita un comentario, que el diablo a qué vino, a hurtar, matar y destruir. Pero el que anda como león rugiente, ¿cuántas veces no hemos visto esos reels, no? Que te llegan de león, así que está sigiloso, al acecho. O sea, hoy están bombardeados toda la humanidad, las series. Justo hay una película ahorita de ¿Quieres ser mi hijo? ¿No? El Juan Pazurita con la Ludvika, que es la sinopsis es una mujer mayor, ¿no? Y te están poniendo ahí que es posible, ¿no? Sí. O sea, en todas las historias, decía Remigio, en todas las historias que pasa eso de alguien mayor, en una mujer sobre todo, te ponen que pues no es viable, no funciona. Y aquí ya te empiezan a mandar los mensajes de que te va a ir bien. Claro, quiero aclarar, no estamos hablando aquí o estamos en contra de que las relaciones entre personas mayores y alguien menor no, es incorrecto, está correcto, no, eso ya es decisión de cada quien su vida, pero aquí lo que estamos hablando es de que lo que no está correcto, lo que no es lícito, lo que no te va a llevar a lo bueno. Entonces, ¿cómo no va a haber ahorita tanto ataque? De que yo sí veo difícil que ahorita alguien joven, porque te ponen aquí, joven, guapo, atlético, ¿no? No sabemos. Y que una tentación tan fuerte, o sea, ¿realmente la brincarían? Yo creo que eso es un tema que se puede quedar hoy en la mesa para reflexionar. Si hoy nuestros pródigos que nos escuchan, si las personas mayores no lo logran, alguien como ustedes que a lo mejor de repente todavía su criterio, todavía están en formación, están en lo más bonito de la etapa, esa juventud, pero bien fuerte la cita que diste, ¿no? Que no tenga nadie en poco tu juventud. Sí, no sé, yo creo que sería muy complicado, o sea, ¿no? Pensar en eso, porque hoy en día tenemos todo tan fácilmente y al alcance de un clic o de una llamada o de un mensaje, ¿no? Exacto. Entonces, sí podría ser complicado caminar en integridad como lo hizo José, pero no imposible. Y están en la edad en que me como el mundo, sí, ¿no? Exactamente. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Y que a veces también vemos tantas cosas hoy en día en redes sociales que nos es fácil también imitar a veces lo que vemos. Exacto. O no sé, o sea, por estar en onda, por estar así en la moda, pues hacer lo mismo que hace el otro. O de todos lo hacen, sí, ¿no? Exactamente. Y un poco los términos que mencionó ahorita Remigio, que si el sugar daddy, que si, digo, no sé cómo se nombra a la que es la... Mami. ¿Sí? Sugar mommy. No sé, No la lo verdad sé. no sé. Cougar. ¿Sabes? Digo, he escuchado O el es término cougar. cougar, pero no Jugar. sé. ¿Verdad? Jugar. O sea, todo eso. ¿Y qué voy? No digo cuando es una relación bien habida, seria, normal, pero cuando hay un interés de por medio, Qué feo cuando es. se está normalizando, que Cuando ya se tienes vuelve modo lo de mejor vida. de los dos mundos, ¿no? Como decía Remy, que Exacto. puedes seguir teniendo tu trabajo, la autoridad, estar aquí en un alto puesto y por otro Lo lado prohibido. escondido, lo prohibido, o sea, tienes esas dos Exacto. dualidades, pues... Yo creo que lo que sucede es eso, que la honorabilidad ya no vale nada. Sí. El ser honorable, el ser íntegro, La el ser virginidad. congruente, ya no vale nada. Sí. O sea, hoy estamos acostumbrados a un doble discurso. Eh, Estamos acostumbrados a hombres que se paran y hablan de fidelidad y por debajo de la mesa son infieles. Estamos acostumbrados a gente que habla de honestidad y tiene negocios ilícitos. Y eso ha provocado que nuestra juventud vea mucha incongruencia. Y ya no hay jóvenes que son congruentes, casados con sus valores y que estén dispuestos a defenderlos, aunque eso los lleve a la cárcel. Sí. Sí. Eso fue lo que pasó con José. Sí. José defendió una postura, defendió su fe, defendió lo que creía, defendió su relación, no permitió corromperse y eso le costó la cárcel. sí. Y sabes que aún así, a pesar de eso, o sea, en la vida de José, la mano de Dios estuvo una vez más protegiéndolo, porque Dios tenía un plan especial para él. Pero yo ahí leyendo decía que en la cultura egipcia, un hombre que hubiese siquiera intentado abusar de la esposa, sobre todo de Potifar, que era jefe, el ¿no? alto mando. Dice que lo hubiesen ejecutado, o sea, lo hubiesen matado. Y sin embargo, Potifar dice que
con una simple orden él hubiese podido mandar a pedir la cabeza de José inmediatamente. Y decían, ¿por qué entonces tuvo Potifar misericordia de José? Pues obviamente fue Dios. Sí. Claro. Entonces por eso no lo matan, pero comentaban también en este comentario, valga la redundancia, que a lo mejor y se puede creer desde el punto de vista humano que a Potifar le habrá dolido o le habrá podido el haber Eso como te iba a decir. el haberse deshecho Sí. de José. Tener que prescindir de los servicios de José. Claro, y lo que él habrá indispensable. hecho para preservar su vida fue, pues vamos a mandarlo a la cárcel, pero me puede mucho porque era un hombre que a mí me daba, no nada más pues me daba como que buenos resultados, sino que sabía que su casa estaba prosperada y que todo lo que José hacía lo hacía bien porque Dios estaba con él. Entonces dicen y se supone que creen que a lo mejor y Potifar sospechaba que su esposa le había mentido, que como que a lo mejor y la conocía bien, pero que ante el puesto que él tenía no podía hacer otra cosa que mandarlo a la Como cárcel y perdonarle. decir, no lo voy a matar porque sé que es un buen hombre, ¿no? O sea, yo lo sé, pero pues ni modo que se vaya a la cárcel y con todo el dolor de mi corazón casi. Pero Sí, pues al porque- final fue la misericordia y la mano de Dios. Ah, no, definitivamente, pero como los comentaristas, ¿no? Dicen que siempre tomamos de que Potifar se enoja contra José. Pero también Uy. hay la versión, ¿no? De Ajá, que, eso vi. acuérdense que en las historias hay muchas versiones, Sí, ¿no? claro. O mínimo dos de cada lado, ¿no? Y podemos ver que a lo mejor realmente, lo que tú decías, Nat, que Potifar se enojó con la mujer, ¿no? O sea, le frustró tanto porque le echó a perder ya la comodidad, como decía Ana, la zona de confort que ya Que él ya tenía, que él solo tenía. llegaba a comer, ¿no? Él Sí. iba a hacer, me voy al cafecito, me voy a ver unas cositas, pero él regresaba a comer y sabía que todo estaba como relojito. Sí. Todo funcionaba bien. Porque Es que te como- mueve todo. Claro, Sí. se te sacude tu zona. Y a lo mejor la mujer, pues no era la primera vez. Claro, y es que como dato curioso acá también en lo que estaba yo leyendo, decían que a lo mejor las intenciones de la esposa de Potifar estaban fundadas porque a lo mejor y tenía celos de la estima que su esposo le tenía a Ah, José o la ausencia de su esposo en casa ante el gran puesto que tenía. Y que también se cree que puede haber sido como que en venganza porque en la cultura egipcia tenían muchas esposas. Ah, Entonces ok. a lo mejor ella como que en venganza a eso, o aparte que las mujeres, también Ana lo comentó y sí lo leí justo, que las mujeres egipcias eran muy liberales. Ah, Entonces ok. como que creen que pudo haber sido un poco de eso o alguna razón, pues obviamente Una moral no lo dice, relajada. pero nada más como dato curioso. Uy, qué fuerte. Así que ya saben que también aquí hay chisme santo, amigos. O sea, hay muchas versiones de un solo hecho. No lo sabemos, pero el punto es que a veces, tú que me escuchas, pródigo, que a veces tienes la tentación enfrente, el hecho que corras, que huyas y hagas lo bueno, no siempre No. va a traer una Sí, consecuencia wow, sí. idónea o Sí. una... De manera inmediata. De manera, eso quiero decir, de manera inmediata. No voy a decir, ay, bueno, entonces ¿para qué hago lo bueno si me va a ir mal? No, va a valer la pena. Completamente, va a valer la pena. Porque incluso este capítulo que vimos el día de hoy, el 39, termina diciendo que ya en la cárcel Dios extendió su misericordia a José. Wow. Y una vez O sea, más, halló le da gracia. aún más misericordia y hace que haya gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y eso hace, precisamente, se empieza a repetir la historia. José en la cárcel empieza a tener un lugar de autoridad. Ay, wow. Wow. Qué hermoso. No, qué hermoso. Pero yo creo que de eso vamos a hablar la próxima Wow, semana. sí. Esta historia va a continuar, pródigos. Porque yo creo que en la vida de José hay muchas tiritas, ¿verdad? Hay muchas Sí. vertientes, hay muchas situaciones que a primera vista pueden parecer injustas o podías quedarte tú con la idea. Entonces, ¿para qué me porto bien si de todos modos me va a ir mal? Pero no, vale la pena. Yo te invito a que la próxima semana nos acompañes, compartas el link, te reúnas con alguien, no lo sé, para que terminen. Digo, no sé si vamos a continuar todo lo que es la vida de José, pero por lo menos tenemos un capítulo más pendiente para que sepas qué es lo que le pasó estando en la cárcel, porque ahí no termina la historia. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por conectarse y los esperamos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Pródigos. Nos vemos. Gritar, se nos cansa nuestra voz, pero si gritamos más, los muros caerán. Pues para adorar ayuda necesitarán. Ya viene libertad, cantaremos aún más.
Nos despedimos con la certeza de que cada miércoles nos reencontraremos para seguir conversando y explorando acerca de estos temas inquietantes para la juventud. Nunca pierdas la esperanza, porque aquí en Pródigos podemos guiarte ese propósito que tiene la vida para ti. Este programa fue presentado por Publiper, la publicidad que te lleva al siguiente nivel. Informes al 9991 63 98 25.